lo destinamos a escritoras, a escritores, a gente que trabaja y mucho por nuestra cultura, por nuestra historia, por la defensa de nuestros patrimonios, que es tan importante también tenerlos en cuenta. Y como hoy decíamos, hoy es martes, vamos a conversar con una persona que hace mucho conozco yo en lo personal, desde hace décadas puedo decirlo, que ha trabajado en el libro Militancia, Roscas, Campañas y Elecciones en el Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, todos sabemos, los que algo conocemos de política y que nos gusta y que nos apasiona, el Kilómetro Cero es le dicen a la ciudad de Berisso, a nuestra hermana ciudad de Berisso, vecina ciudad de Berisso, el Kilómetro Cero del peronismo, porque de allí marcharon aquel histórico día del 17 de octubre de 1945, toda la ciudadanía, trabajadores, trabajadoras, para gestar ese 17 de octubre de 1945 cuando reclamaron la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, y ahí, bueno, cambió la historia del siglo XX. Bueno, por ese motivo vamos a conversar ahora y a entrevistar a Oscar Luxac. Él es periodista, básicamente es periodista, es profesor también de la Universidad Nacional de La Plata. También trabajó ahí en Berisso, como hombre de allí, de la ciudad, en la municipalidad, como secretario de prensa, director de prensa del municipio, en 3 gestiones. Eso también habla a las claras de su vocación, de su imparcialidad, pero no es tiempo de que yo hable tanto, sino que le vamos a dar la bienvenida ahora a Oscar Luxac, que está en línea con nosotros, y para mí es un enorme placer entrevistarlo y que me cuente algo de su libro, que como todo periodista, que a otro periodista que escribe, le dan una cierta envidia, pero una envidia sana. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Daniel Bloso aquí te saluda. Bien, Daniel, un gusto grande, bueno, escucharte, verte también. Qué bueno. Eh, las tecnologías son maravillosas. Sí, Más allá señor. que a uno no le gusta mucho esto de que si es radio, viste, Sí. también haya imagen, ¿Viste? especialmente porque no me peiné, le decía a la productora. Pero bueno, acá estamos. Está muy Eh, bien. y sí, la verdad que fue un lindo laburo, un Ajá. lindo desafío, plasmar esto que definimos como la primera parte, como un primer tomo Sí. de, de una obra que sin ningún tipo de falsa modestia también la definimos como una obra colectiva, Ajá. eh, porque en verdad plasma la, la historia de Ujú. miles y miles de militantes, tal vez sintetizado en las voces de, de algunos y algunas protagonistas. eh, Mm. y como nos gusta decir, y como tuve el honor de que otros compañeros, como Analía Elíades, como Alfredo Alfonso, hayan hecho los prólogos de este libro, Ujú. y planteábamos que en verdad ahí conviven muchos libros, ¿no? Ujú. Porque por un lado es la historia del peronismo, sí, citado como vos bien sintetizabas, ese kilómetro cero, Ujú. ese lugar mítico, fundante, que ha merecido infinidades de trabajos, incluso hasta tesis doctorales internacionales, eh, Ujú. poniendo el foco en ese origen, ¿no? Ajá. En la vida en los frigoríficos, eh, y cómo se gestó. Bueno, hay también producciones audiovisuales maravillosas Sí. como Cipriano, de Marcelo Gálvez, o como El día que hicimos entre todos, de Jorge Azuaje. Ujú. eh, pero poniendo el eje en ese 17 de octubre del 45, en cómo se gestó y qué protagonismo tuvo, tuvo particularmente Berisso Ujú. en esa gesta, que sea desde la perspectiva que se la mire, Sí, lo que sí. no se puede negar es que marcó a fuego la historia de nuestro país. Pero sin embargo, Ujú. Daniel, Sí. y vos recién me definías como alguien muy ligado al lugar, Mm. eh, de todo lo que ocurrió eh, Ujú. tras ese 17 de octubre, Sí. eh, y de cómo en Berisso eh, repercutieron los vaivenes Ujú. de la vida política e institucional, Ujú.
no necesariamente había mucho. Ajá, Y muy particularmente, desde el 83 hasta la fecha, eh, había mucho material que estaba justamente en la cabeza, claro. digamos, De cada de mucha militante, ¿no? gente Ajá. que lamentablemente por los ritmos biológicos se empieza a ir o ya se Ujú, fueron, ujú, o en esas cajas que las cuales yo pude recuperar mucho de recortes, de material de campañas, de claro, boletas y demás. claro. eh, pero también, que lamentablemente con el paso del tiempo, si no se las sistematiza, si no se las ordena, si no Ujú, se las recupera, sí, se pierden. exacto. Se pierde gran parte de la historia, pues con eso, viste, uno empieza a mirar, cuando vos decís, bueno, empezás a revisar, a ver los libros, las revistas de una determinada época, las mismas boletas, y decís, mirá, mirá quién estaba acá, quién formaba parte de esta lista, quién fue candidato o candidata, ¿no? Así es, así es. Y en este caso en particular, que si bien es un libro que obviamente tiene una impronta muy local, Ujú, sí, pero que también tiene que ver con una apuesta, con una propuesta de trabajo de cada uno de los pueblos, ujú, eh, que tiene que ver con la reivindicación en momentos donde aparentemente el papel se pierde, ¿no? ujú, Donde la gráfica cada vez tiene aparentemente claro, menos como adeptos, que va en eh, retroceso. Ajá, la vigencia de los medios gráficos. sí, Y acá hubo un explícito homenaje y reconocimiento, y por eso la bajada del libro es una mirada al peronismo desde el papel del ujú, mundo de Berisso, ajá, eh, y que tiene que ver con que el testigo de esos 40 años de democracia, porque su primer número fue el 1 de noviembre de 1981, ajá, o sea, los albores, el camino a la democracia también lo cubrió el mundo, eh, y sin proponérselo, medios como el mundo de Berisso, que por supuesto sigue vigente y que tiene su versión digital, pero que mantiene y se sigue manteniendo también en papel, eh, fueron testigos, como decíamos, y de alguna manera escribieron la historia en presente. claro. Eh, entonces Ujú, también ahí hubo una decisión de que más allá que el eje está puesto en lo político y que el eje está puesto muy particularmente en las campañas electorales, ujú, eh, en este caso, en este primer trabajo, desde el 81 hasta el 2003, ajá, o sea, ya abordando esa primera campaña del 83, ujú, y observar y analizar desde una perspectiva semiótica los avisos electorales y ver también cómo se fue evolucionando, cómo se fue transformando, eh, cómo fue modificándose la comunicación política, en este caso claro. materializada en la gráfica. Más Ujú, allá de todo esto, también hay mucho de la cuestión aparentemente chiquita, pero que ujú, tanto hace a la historia de los pueblos, ¿no? Que es absolutamente todo el quehacer ajá, eh, deportivo, cultural, social, bueno, en el caso nuestro, Daniel lo sabe muy bien, las colectividades, así, las instituciones, los seguro. gremios. Eh, entonces, en algún momento de su prólogo, Analía dice que si tenés más de 40 años y viviste en Berisso, sos de Berisso, de alguna manera te vas a encontrar en este libro, ¿no? Claro. Y si sos más chico o más chica, seguramente vas a encontrar a tus padres o a tus abuelos, militando no en el peronismo, militando no en política, pero siendo de alguna manera Viviéndola. directa o indirectamente actor y protagonista. Claro. Eh, y Oscar, también, sí, Daniel, sí. es un librito con cierto peso, ¿no? Apa, Acá mirá está. vos. ¿Eh? Mirá. Sí, Ah, es sí, sí. grandísimo, Oscar. Es un Hecho, libro sí, 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 grande. sí, tamaño Ah, A4, 536 páginas, mirá, un mirá. diseño realmente bastante interesante, porque tiene que ver con Ah, mirá. Con fotografías también, cada todo, ¿no? capítulo que está marcado Sí. por un periodo electoral, digamos, está Ujú, subdividido en tres partes, donde en uno hay solamente información, que tiene que ver claro. justamente con transcribir información e imágenes tal cual eran publicadas.
En otro apartado de cada capítulo está el análisis, la recuperación de todos los avisos gráficos, de todas las campañas, donde aparecen absolutamente todos los nombres Mirá. que alguna vez participaron. Ajá. Y también hay un espacio que yo llamé metarrelatos, donde hay lugar para, no solamente para los datos Ujú. eh, puros y duros de cada una de las elecciones, y también obviamente para el contexto provincial, Ujú. regional y nacional, y a veces hasta internacional, Ajá. eh, sino también el espacio para las distintas voces. Claro. Y me reservé un poco el derecho de no ocultar la primera persona, Ujú. porque si hablamos de los protagonistas y las protagonistas, uno también tuvo la posibilidad de a lo largo de muchos de esos procesos haber sido parte directa desde la militancia, desde el rol en gestión municipal Ujú. y o desde el diseño. A mí me ha tocado analizar Ujú. eh, muchas piezas, muchos productos que yo mismo tuve que ver, siempre como parte de equipos, nunca en forma individual, pero que tuve que ver en la producción, ¿no? Claro, claro. Eh, Oscar. lo que Sí. Ajá. también implica a veces, en algunos casos, decir, uy, qué bueno esto que había hecho, y en Claro, otros casos decir, yo claro, hice esto, yo dije esto. Bueno, claro. pero Pero también, entonces viéndolo con no perspectiva, le quite el bueno, cuerpo a la, sí, viéndolo con sí, no le quite el perspectiva cuerpo a todo la distinto. primera persona. Claro. Oscar, y vos en el libro, como ahí lo veíamos, hablas de militancias, roscas y campañas, ¿no? De todas las que viste y las que viviste, ¿cuál puede ser, sin ánimo de menospreciar otras, ¿no? Ni mucho menos, pero que por ahí te llamó más la atención, ¿cuál fue la que viste mejor como campaña, como discurso, como dijiste, bueno, qué bien enfocado que estuvo esta campaña en el kilómetro cero? Mira, eh, una campaña en particular que es muy especial. Yo no estuve directamente, era muy jovencito, Ujú. que es la campaña del 87. La campaña del Ah, 87 es la primera que que el peronismo eh, asume la cuestión comunicacional ajá, eh, desde un lugar más profesional. claro, Y por qué digo esto? Porque lo recordarás, Daniel, también eras sí, tan chico como yo, sí, pero recordarás que el radicalismo en el 83, en los albores de la democracia, mm, supo explotar, ¿no? sí, Muy bien determinados mecanismos. Incluso te acordás que una manera de desprestigiar era decir que estaba ahí atrás la gente de Coca-Cola, estaba atrás de esa campaña, porque en claro, realidad entendieron mucho antes ujú, determinados mecanismos sí, donde la comunicación era una herramienta fundamental de la sí, sí. política. De hecho, la campaña del Eh, 83 del radicalismo, el peronismo tardó un poco más, claro, y la campaña del 87 de Cafiero Gobernador mm, fue desde la perspectiva comunicacional realmente muy interesante, y vista desde lo local, lo que la hacía también muy interesante es que cada pieza tenía una impronta local, cada ujú, producto tenía una impronta local, mm, pero que venía una bajada desde provincia muy interesante de cómo articular, ajá, ¿no? sí, A lo local claro, los elementos, los recursos propuestos desde el ámbito eh, provincial. provincial, Eh, claro, y después más acá en el tiempo, ujú, mucho más acá en el tiempo, hay eh, una campaña en la que sí tuve mucho que ver, ujú, y fue la campaña del 2003, ajá, donde ahí justamente se observa, por un lado, algunos eh, mecanismos muy interesantes en cuanto a la cuestión de la integralidad de las campañas, ¿no? claro, De cómo, más allá de la participación de infinidad de distintos actores sociales, que la campaña tenga cierto criterio profesional, ujú, y que tiene que ver con... Y cuando hablamos de profesionalización no hablamos solamente de vendernos al marketing, ¿no? ujú, Sino de profesionalización de la comunicación política. claro, Y paradójicamente sí, a eso me refiero a veces con un poquito
un poquito de vergüenza, ¿no? Ajá, Eh, que se genera, fue una campaña muy, pero muy agresiva. ajá, Fue una campaña muy virulenta, ¿no? ujú. La de Y 2003, fue también la sí, primera vez que, al menos en el ámbito local, me estoy refiriendo a esa campaña en la que se enfrentó Quique Lesac, que después fue intendente sí, durante 12 años, eh, intendente de Berisso, que en el ujú, marco de una interna, primera interna abierta ajá, eh, del justicialismo, que fue un poco el antecedente de las PASO, eh, se enfrentó a quien pretendía la reelección, el compañero, bien, bueno, lamentablemente ahora desaparecido, Néstor Jusba, ajá, eh, y digo que fue una campaña muy política y muy dura, porque en verdad en ese contexto no había necesariamente mucho para decir de una gestión ujú, municipal que ya llevaba 8 años, eh, pero, pero que en el contexto post-2001 y demás había sido una, campaña, una gestión medianamente prolija, claro, ordenada, haciendo lo que se podía hacer. Pero por donde sí estaba el eje que había que, que explotar, justamente lo político, ajá, justamente los modos de conducción, justamente los modos de generar participación. Bueno, y eso, bueno, motivó una campaña muy, pero bien, muy dura, eh, ujú, pero también al mismo tiempo muy creativa. ujú, Y cada una de las campañas, bueno, yo me basé fundamentalmente en este caso en la gráfica, pero cada una de las campañas tiene así como elementos eh, muy nuevos y cómo se va gestando eh, distintos recursos que se ujú, van sumando a lo largo del bien, tiempo. Digo, y paralelamente hay elementos que, por supuesto, en el marco de la construcción de identidad, siguen siempre vigentes, ¿no? Que claro, tiene que ver no solamente con determinadas consignas, con determinados términos, ujú, eh, con determinados íconos, ¿no? Las propias figuras de las imágenes de Perón, de Evita, los dedos en B, el BP, sí, el escudo, ujú, son elementos que mantienen. Y también cosas que se fueron transformando, justamente tiene que ver también con las escenas comunicacionales construidas, ¿no? ujú, Eh, de, del hablarle al votante desde afuera, desde el sí, respeto, desde el usted y el claro, vote, ¿no? ujú, claro, Cómo se empieza a a observar cambiar, también que las campañas, así como cualquier tipo de publicidad, las campañas en lo político, algunas claro, están focalizadas en ujú, consolidar los vínculos con tu adherente, con tu votante, con tu afiliado, ujú, otras están más vinculadas, otras piezas están más vinculadas a determinados nichos, ¿no? claro, de público y vinculados justamente con los jóvenes ujú, o los mayores o las mujeres, ¿no? claro, Cosas que también empezaron a aparecer. Después se empieza a notar cuando empieza tibiamente a aparecer algunas referencias más de lo inclusivo, claro. ¿Cómo fue cuando en mutando verdad todo en eso? otros momentos se... Sí, Exactamente. claro. Oscar, ¿cómo podemos hacer para acceder a tu libro? ¿Cómo, dónde hay lugares de Mira, pues venta? ¿Cómo? Sí, por un lado ya hay capítulos que estamos subiendo y abriendo en redes. ajá, Estamos haciendo un trabajito en redes, bien, fundamentalmente a partir de Instagram, @libro kilómetro cero. eh, ajá, y también hay una página de Facebook, libro kilómetro eh, cero, ah, bien, donde estamos abriendo y habilitando algunos capítulos y fundamentalmente lo que estamos haciendo es recordar algunas efemérides que tienen que ver con fechas justamente emblemáticas, tal vez de la sí, vida institucional del peronismo a nivel local, ujú, y también recordar esas fechas electorales, bien, como si no tuviera poco con el desarrollo desde la democracia hacia aquí. Eh, ujú, el libro tiene un anexo, Daniel, sí, eh, donde recuperamos también las campañas y las elecciones del peronismo desde la autonomía en ah, 1857 17, hasta el 83.
Y lo más interesante y curioso, justamente para seguir construyendo memoria, es que en verdad hubo solamente 3 elecciones en las que el peronismo participó. ¿Y Ujú. por qué? Porque en algún momento estuvo proscripto, Proscripto, claro. durante mucho Claro. tiempo estuvo proscripto, Claro. eh, y entonces en ese anexo se recupera la elección del 62, Ujú. donde un peronista como Manolo Recci fue electo intendente, y Mm. otro bericense, Andrés Framini, Claro. fue electo gobernador de la Gobernador. provincia de Buenos Aires, Claro. y no lo dejaron asumir. Claro. Y eso ocurrió el 18 de marzo del 62, y hace Mm. muy poquito estuvimos justamente difundiendo Mm. los 60 años de esa fecha. Claro. Más acá en el tiempo, eh, en el 73 fue el triunfo más contundente del peronismo en, eh, en Berisso, obviamente también Sí. en La Nación, con la elección de 15 de los 18 concejales posibles y Claro. el triunfo de Jorge Matkovic, pero ese Ajá. intendente no culminó su mandato, Mm. Ah. eh, y fue depuesto, y no solamente depuesto, sino que fue encarcelado, sacado, encapuchado y Claro. maniatado de su propio despacho Mm. el 24 de marzo del, Así sí. del 76. Claro. Y lo interesante, como yo te decía al principio, Daniel, que mucho se habla del origen del peronismo, eh, y que mucho se habla del rol de Berisso en ese origen, pero, pero por distintas circunstancias, eh, el peronismo que nace en el 45 en Berisso, pero Mm. que Berisso pertenecía a La Plata. Sí, claro. Ah, Después, recién en el bastante. 57, Berisso es autónomo. Ujú. Bueno, el primer intendente peronista de Berisso que logra entregarle, completar un mandato Mm. y entregarle el mandato a otro intendente electo por el pueblo, a Sí. otro intendente peronista, es Coco Nazar en el 87. O sea, pasaron 30 años de la autonomía y pasaron eh, 45 años del 17 de octubre, Ah, mirá. prácticamente, Terrible. para que en realidad eso sea posible. Qué Entonces, bárbaro. esta mirada acerca de, bueno, de cómo también Berizzo sufrió Sí. Sí. justamente los embates, y que muchas veces en estos tiempos se hace como muy necesario, ¿no? Porque a veces nos Seguro. olvidamos Sí. eh, de Mirarlo. la proscripción, de la Ujú. persecución, de la desaparición, Sí, sí. ¿no? Que Eh, mirarlo hoy sería una que cosa sufrieron. Sí, es imposible. Hoy mirarlo con hoy, con nuestra realidad, con esto decimos eso nunca debería haber pasado, no, no pudo haber sido posible, pero bueno, pero pasó y eso es lo que nos tiene que replantear a todos nosotros esto de disfrutar a pesar de todas las diferencias, las peleas que hay, el momento que estamos viviendo de la democracia, ¿no? Seguir participando activamente y bueno, de eso Berizo, la gente de Berizo lo sabe mucho y perfectamente. Oscar, bien, y te decía, sí, Daniel, y seguramente vamos terminando, sí, porque el tiempo es riguroso, sí. que más allá de lo que estamos haciendo en redes, hubo también una apuesta al soporte libro en Bien, papel, muy bien. eh, y, y entonces, bueno, está disponible, en el caso de Berizo está disponible en todos los puestos de diarios y Ah, revistas bien. de la ciudad, y en distintas librerías y comercios. Ah, Y en el perfecto. caso de la región, en lugares emblemáticos, este fue un libro editado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, o sea que está disponible en la editorial de la facultad, también está Bien, disponible en la librería de EDULP, bien. también disponible en la librería del PJ de la Ah, Ciudad de La excelente. Plata, esa está en 54, Perfecto, también disponible en algunas librerías, eh, en Villariza, en Citibel, perfecto. Bien, en Malicia, en algunas librerías, por ahí no las más comerciales y demás, bien. pero está disponible. Y fundamentalmente, bueno, en la librería de la universidad y en el edificio Cal- Karakachov, y en la Facultad de Periodismo está Espectacular. disponible. Y Buení bueno, y si andan por Berizo, en cualquier puesto de diarios y revista, y revistas. buenísimo, Y Oscar. también, bueno, ya que estamos pasando chivos, hay ahí una dirección que es un Linktree, Linktree arroba libro kilómetro cero, en este caso cero con letra, Ah, bien, que bien. permite también acceder, además de a distintos capítulos, avances, imágenes, Perfecto. entrevistas, la difusión del propio libro
Ujú. en sus distintas instancias de presentación o en medios, Bien, también está la posibilidad de, a través de una de esas plataformas usurarias, pero está bien. usureras, pero que son necesarias, lamentablemente, también la posibilidad de acceder y con envío a domicilio y demás. Buenísimo, Oscar. Un enorme gusto encontrarte, reencontrarte y saber que estamos a disposición también cuando también nos surja alguna duda con respecto a algún hecho histórico que tiene que ver con nuestra querida ciudad de Berisso, te vamos a molestar seguramente, Oscar. ¿Eh? No, no, seguramente no es molestia y en realidad también tiene, un poquito tiene que ver con eso, ¿no? Eso. Uno ya reconoce tener ciertos años y cierto recorrido, además de ciertas obsesiones. Y bueno, Bien, por ejemplo, en este caso para mí fue un honor estar una vez más participando en, la, en el Consejo de Distrito del PJ bien, de Berisso, en este caso como secretario de Formación Política, y realmente es perfecto. un honor porque tiene que ver con la posibilidad de muchísimas cosas contarlas y discutirlas con Bárbaro, las Oscar. nuevas generaciones. De hecho, este libro justamente se presentó el año pasado, en noviembre, Bien, en lo que fue un acto que realmente inolvidable, porque se juntó absolutamente toda la historia del perfecto. peronismo, aún a pesar de las internas diferencias y Ujú, demás, estaban absolutamente todos los espacios, ujú. más de 400 personas, y se hizo ahí, que es como la casa de todos los peronistas, pero que al mismo tiempo fue un acto muy abierto a la comunidad, porque de hecho el libro también es muy respetuoso Bien. de eso, se enfoca en el peronismo, obvio, tiene que ver con Berisso, Berisso Ujú, tiene que ver con el peronismo, pero muy respetuoso, como vos decías, de las distintas claro, miradas y de los distintos procesos, ¿no? perfecto. Porque hay veces que es fácil plantear, bueno, vos estuviste con tal o con cual, Ujú, pero en realidad cada decisión hay que entenderla en el marco sí, que se dio. Y un poquito, bárbaro. bueno, yo estoy contentísimo con esto, fundamentalmente de la perspectiva de que tiene que ver con seguir construyendo memoria y que Perfecto. la memoria se construye colectivamente. Un abrazo enorme, Oscar. Gracias por todo, ¿eh? A vos, Daniel, y a la Gracias, querido. producción, muchísimas Un abrazo gracias. grande, ¿eh? Bien, fue Oscar Lustac. Él es escritor, periodista y es autor del libro Militancia, Roscas, Campañas y Elecciones en el Kilómetro Cero.